Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola amigos, buenos días, gracias por seguir con nosotros. Yo doy la bienvenida a Francisco Trejo, él es consultor en temas de seguridad y geopolítica, coronel Francisco Trejo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Ayer justamente el ministro de Gobierno en la Asamblea Nacional dio algún detalle más de en qué consiste la cooperación internacional que el presidente propone y que la Asamblea de alguna manera, sin decirle te apoyo, le apoya cuando le dice busque cooperación internacional. Pero esa cooperación internacional, ¿en qué consiste? En tener aquí a los Rangers, en tener aquí a, no sé, a G.I. Joe. ¿A qué cosa vamos a ver nosotros en el país? Buenos días, Milton. Un saludo a este medio de comunicación. Y quiero aprovechar también para enviar un saludo al ejército ecuatoriano que hoy se encuentra de aniversario. Son 196 años de vida de esta institución tan valiosa para el Ecuador, que día a día viene luchando y entregando con patriotismo y con mucha fe en nuestro país su trabajo y esfuerzo. Justamente hemos estado viendo y analizando todo este tema de la cooperación internacional e incluso hay algunos artículos que se han escrito al respecto. La cooperación internacional tiene ciertas normas, tiene ciertas, eh, se podría decir, eh, características que no es tan fácil, porque si nosotros podemos ver que si bien es cierto que el presidente de la República tiene a través del artículo 147 de la Constitución, en el literal 10 dice que él tiene que definir la política exterior y ratificar y firmar tratados internacionales que tienen que ver con la cooperación internacional en muchos campos, económicos, militares, educativos, deportivos, etc. Pero también la Asamblea Nacional tiene como potestad que le da el artículo 418 de la Constitución en el literal 2, que dice que la Asamblea tendrá que aprobar o denegar este tipo de cooperación, fundamentalmente si se requiere alianzas políticas o alianzas militares. En la experiencia, nosotros tenemos que definir qué queremos. Si queremos una fuerza multinacional, la cooperación va a ser bilateral entre países, pero que se tenga suscrito convenios de cooperación militar en ese sentido. Y además, de lo que se está hablando, me parece que quieren traer fuerzas especiales para operar en el país. Más allá de lo que queremos es qué necesitamos. Exactamente. ¿Qué necesitamos, según usted? Ya. Nosotros lo que necesitamos, en realidad, es la cooperación internacional a través de capacitaciones. Eso Mejorar existe. capacidades, pero mejorar capacidades. Sí, Claro, existe eso, como la Estados semana Unidos. pasada, la semana pasada empezó a funcionar un nuevo convenio con Italia que está Así apoyando es. mucho en el tema de lavado de activos, capacitación de jueces y fiscales. O sea, hay un montón de necesidades en temas que no solamente son lo que uno se imagina, que es tener fuerzas especiales de algún país o de algunos países en las calles combatiendo contra el crimen organizado, sino esa ayuda financiera de tecnología y de inteligencia. Exactamente, a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Ujú. El mejoramiento de las capacidades y no solamente de las instituciones de seguridad del Estado, sino de otras instituciones, incluso con el servicio de aduanas, la unidad de análisis financiero, incluso justamente lo que está haciendo Italia a través del embajador Davoli, una capacitación a jueces fiscales, porque tenemos que nosotros primero identificar dónde está el saco roto de toda esta problemática. Ustedes han visto que últimamente se han hecho operativos, operaciones en diferentes provincias como el Guayas, Manabí. Ahora últimamente se le está dando prioridad a la provincia del Oro por las situaciones de inseguridad que están viviéndose ahí y por la guerra entre carteles.
pero tenemos un saco roto. Eh, Aproximadamente de la cantidad de aprendidos por este tipo de delitos, el 40% son liberados y a veces más. Entonces, ahí tenemos un saco roto que nosotros tenemos que buscar. Yo en algún momento les decía que el Ecuador tiene que ejecutar una estrategia, como se llama la estrategia del pantano, que es secar el pantano. De otra manera, si las corrientes siguen fluyendo, el pantano sigue lleno de agua. Y esas corrientes para el crimen organizado aquí en el Ecuador son justamente el financiamiento, el involucramiento de la función judicial, especialmente de ciertos jueces, la falta de control financiero, mejorar y tecnificar los controles aduaneros y de fronteras, de manera que vayamos secándole a la criminalidad y a las mafias que están operando en el país, cortándoles también los nexos que tienen con las mafias internacionales, como es el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo que opera en Colombia. Entonces, ¿qué necesitamos? A mi parecer, que vengan fuerzas operativas es muy complicado. ¿Por qué se necesita todos estos permisos legales, protocolos? No digo que no pueden venir, pero la implementación es bastante compleja. Usted tiene que darles inmunidades incluso diplomáticas. Pero En la, hay un acuerdo con Estados Unidos que firmó el gobierno exactamente, del presidente Lazo, pero no sabemos en qué estado está. No sabemos si es que vinieron esos soldados y están operando en las embarcaciones que controlan el narcotráfico en la costa, están volando aviones radares que detectan narcotráfico en las fronteras. No se sabe si es que están o no están aquí. ya. Los Estados Unidos no necesariamente, ellos son omnipresentes, se podría decir, por la tecnología que disponen. Ellos ponen un avión eh, tipo agua casi en la estratosfera y desde ahí están vigilando muchas regiones del mundo, porque esa tecnología lo tienen ellos, con esos aviones de vigilancia de alta tecnología. Ustedes han visto las últimas, digamos, requisas que ha hecho especialmente el personal y guardacostas y Armada del Ecuador. Esa información, muchas de ellas provienen justamente de esa información que dan las agencias de Estados Unidos y alertan para que se pueda interceptar estas embarcaciones que están cargadas con sustancias ilícitas. Manuel, bueno, Entonces, sobre este tema que y, estamos y, tratando, si y es que además, perdón, también se tiene una triangulación con Colombia, especialmente. Se tiene algunos convenios, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y Armada del Ecuador, por eso hay un sinnúmero de maniobras, entre ellas las UNITAS, en las Panamax, que son justamente para la coordinación y la información. Cuando una embarcación pasa el límite marítimo del Ecuador a Colombia, el Ecuador tiene la obligación de informarle. Y lo mismo es una forma recíproca. Igual se tiene como parte de estos convenios con los puertos. Cuando en el Ecuador se ha detectado que ha zarpado una embarcación con contenedores contaminados y va hacia el puerto en Bélgica, o va a España, o va a Holanda, a Rotterdam, inmediatamente se comunica al puerto y se le indica que esta embarcación posiblemente está contaminada para que las autoridades respectivas realicen las verificaciones y puedan terminar. bueno, Miren que solo bueno, con este dato termino. a ver, En Europa ya el Ecuador salió de la lista negra de los países que más cocaína mandan, porque se está ya surtiendo efecto este control que se está realizando. Sí, por favor. Manuel, buenos días. Bueno, respecto a lo que usted mencionaba, que sería complejo que ingrese, por ejemplo, personal militar o policial extranjero a nuestro país. Sin embargo, si es que eso se quisiera, habría que cambiar la constitución, habría que tener un marco regulatorio. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué pasos tendrían que darse para que eso ocurra? Bueno, en cuanto a la intervención, como yo le digo, la cooperación militar con fuerzas especiales operativas, y le pongo solo un ejemplo. A partir de los años 90, Colombia tuvo una situación de inseguridad muy grande, con carteles,
se mezclaban con guerrillas, se formaron narcoguerrillas y un sinnúmero que nosotros conocemos. Se aplicó el Plan Colombia. El Plan Colombia jamás tuvo unidades operativas de otros países. Tuve la oportunidad de estar allá en Colombia como agregado de defensa y lo que sí se pudo ver es una inmensa cantidad de asesores en todos los niveles, incluso en las fuerzas de tarea. Conocí la fuerza de tarea Pegaso, ahí había asesores norteamericanos y canadienses en las fuerzas de tarea, pero ellos no operaban, no llevaban a los Rangers a operar en territorio, les daban información, hacían asesoramientos de ciertas operaciones con información clara, precisa, y de manera que los que operaban, una vez obtenida esa información de inteligencia, eran las fuerzas militares y fuerzas especiales de Colombia. Sí, entonces sí es factible esta cooperación, pero en esos niveles, porque ¿qué sucede si una patrulla de un ejército extranjero en la ciudad de Guayaquil, en Malvinas, da de baja a ciudadanos ecuatorianos? Todo eso es Tienen un tema de inmunidad. inmunidades, por eso. Pero ante la opinión pública, ¿qué va a suceder? Porque Tienen eso más de inmunidad que los policías ecuatorianos, que son totalmente, normalmente víctimas de la justicia. Ahora, le pregunto algo. efectivamente, Un tema importante, y hablando de lo importante que es Ecuador en esta geopolítica internacional que tiene que ver con el narcotráfico, cortar el financiamiento de los grupos criminales. 30.000 denuncias, 30.000 procesos, 24 juicios de la operación. No es nada, el trabajo es casi nulo. Eh, para el crimen transnacional se necesita ayuda internacional, no hay otra forma. eh, como usted lo dijo, es crimen transnacional. Solamente un dato, ellos solo en nuestro país mueven aproximadamente 30.000 millones de dólares, que es casi un año fiscal del Ecuador, del presupuesto, ¿no es cierto? Entonces es el 30% del PIB, estamos hablando. Y entre el 60 y el 70% de la cocaína que está en los mercados de Estados Unidos, de Europa y también parte de África, salen de nuestros puertos. Entonces, estas redes internacionales son inmensas, inmensas, y tienen también ciertos niveles como igual nosotros tenemos los niveles estratégicos, operativos y tácticos. Aquí en el país están exagerando el nivel táctico y el nivel operativo, pero ¿dónde están moviendo los hilos de la geopolítica o de la narcopolítica? Es posiblemente en México. Milton, el cartel de Sinaloa operaba especialmente en la provincia de Manei, en algunas partes, pero era muy importante para ellos. El cartel de Sinaloa tiene los dos líderes máximos en prisión en Estados Unidos, que es el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Pero en la guerra que se está dando en México, el cartel Jalisco de Nueva Generación, con su líder que es de alias del Mencho, decidieron de que la presencia de ellos se fortalezca en el Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí, y se aliaron con bandas criminales, especialmente como los Lobos. Y los Lobos forman prácticamente una banda paramilitar que se llaman los Pepes, destinados a limpiar Manabí de choneros, porque el grupo de los choneros era el que apoyaba a Sinaloa, para adueñarse de estas rutas y de los puertos artesanales y puertos como el de Manta, por su importancia para transportar esta droga. Entonces, el Ecuador se ha vuelto un epicentro del comercio ilícito de drogas. Coronel, con esta situación que está comentando en este contexto, ¿cómo ve la última decisión del nuevo ministro del Interior, que a los pocos días de posesionarse, pues pide la renuncia de los generales de la Policía Nacional y se busca reestructurar el mando policial en medio de lo que se menciona una escasez de generales? ¿Usted cree que es una decisión acertada? Justamente hoy escuché la entrevista que hizo Milton a- al señor ministro del Interior nuevo, Rosenberg. Yo creo que siempre, ante las crisis, lo más importante es la estabilidad. Primero hay que sentarse bien, como nosotros decimos,
analizar la situación y en función a eso tomar decisiones. Porque las decisiones en este contexto son muy importantes. Son muy importantes. No podemos como Estado fallar. Tenemos que poner a las personas precisas, ¿sí? Y si es necesario, ante una evaluación que haga el nuevo ministro, se puede reestructurar, igual como puede pasar con nuestras Fuerzas Armadas, Claro. viendo resultados y como yo le digo, analizando bien la situación. Ujú. Siempre la policía, lamentablemente, lo hemos puesto en el ojo del huracán. La Policía Nacional necesita respaldo, necesita en todo sentido, mejorar en todo sentido y el respaldo que nosotros tenemos que darle para su trabajo. Si nosotros venimos siguiendo el accionar tanto de Fuerzas Armadas de Policía, es un accionar de 24 horas y dadas las capacidades que se disponen, tienen que duplicarse y triplicarse su trabajo. Y le doy un dato. En Colombia se enfrentaban a las FARC y a los grupos de guerrilla, perdón, y a los grupos, a los carteles. Ellos tenían aproximadamente unos 30.000 levantados en armas y más carteles, exagerando 40.000. La cantidad de policías que tiene Colombia es de 300.000 y 250.000 militares. Y aquí la realidad Nosotros, es que, en claro, realidad aquí estamos con 60.000 policías y 40.000 militares. y Y tenemos, alrededor, ajá, y tenemos datos de la delincuencia que sigue subiendo y posiblemente ya está rebasando los 50.000 personas involucradas en actos criminales. Entonces, 57.000 policías y 10 generales. Vamos a ver cuál es la nueva estrategia del ministro Reinberg, que justamente hoy dijo que va a ser más ofensiva. Vamos a ver de qué se trata esa ofensiva que planea el nuevo ministro. Le quiero agradecer, se nos acabó el tiempo, Francisco Trejo, consultor muchas en temas gracias, de Milton. seguridad y geopolítica. Buen día, gracias. Buenos días, muchas gracias a ustedes.